Episodio 1. El sueño del incienso. Soñé con un ángel que me besó, y al despertar, olía a azufre. Desde aquella noche, el aire del convento se volvió espeso, como si el incienso escondiera algo más que oraciones. Me llamo Lucía, y hace 5 años que entregué mi cuerpo y mi alma al silencio de Dios. Pero anoche, en ese sueño, mi alma gritó. El ángel no tenía rostro. Su luz era tan fuerte que dolía mirarlo, y sin embargo, lo deseaba. Me rozó los labios con los suyos, y sentí que todo el peso de mis votos se quebraba en un solo suspiro. Su voz era un eco dentro de mi mente. Tú rezas por mí, pero yo caí por ti. Desperté empapada en sudor, con el corazón latiendo como si acabara de cometer un crimen. Me arrodillé frente al crucifijo, temblando. Perdóname, Señor, susurré, porque he soñado con el pecado. Pero el Cristo no me miraba igual. Sus ojos, antes llenos de compasión, parecían ahora vigilarme con un brillo casi humano. Una sola gota de sangre corrió desde su frente hasta el suelo. Y cuando cayó, escuché un suspiro. Esa mañana, las campanas sonaron 3 veces, aunque solo debieron sonar 2. Las hermanas cruzaban los pasillos sin hablar, como si sintieran que algo había cambiado. Hermana Teresa me rozó el brazo al pasar y me dijo, sin mover los labios: el ángel también me visita a veces. La miré horrorizada, pero ella sonrió con dulzura, una sonrisa que escondía siglos de pecado. Durante el rezo del alba, el olor del incienso me envolvía, espeso, dulce, sofocante. Cerré los ojos, intentando concentrarme, pero sentí una mano invisible acariciando mi cuello, descendiendo lentamente por mi espalda. Nadie me tocaba. Nadie, pero la sensación era real. Lucía, susurró una voz, apenas audible, justo detrás de mi oído. No temas al fuego. En él nació tu fe. Me giré bruscamente. No había nadie. Las demás monjas seguían arrodilladas, absortas en sus oraciones. Pero en el suelo, a mis pies, el humo del incienso formaba la silueta de unas alas abiertas. Esa noche no pude dormir. En el silencio de mi celda, el sonido del viento se mezclaba con un ritmo, como una respiración ajena. Me cubrí el rostro con el velo y comencé a rezar. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero el rezo se quebró en mis labios. Sentí el beso otra vez. No en el sueño, sino en la carne. El ángel volvió. Y esta vez, no vino a salvarme. Cuando abrí los ojos, la llama de mi vela temblaba. En la pared, la sombra del crucifijo se había transformado, ya no era Cristo crucificado. Era un ángel con alas negras, arrodillado sobre mí. El incienso seguía ardiendo, lento, perfumando la celda con ese olor que ya no podía separar del pecado. Y entonces lo comprendí. No era un sueño. Era una promesa. El cielo no te quiere pura, Lucía. Te quiere suya. La voz desapareció. Solo quedó el silencio, y el eco de mi respiración entrecortada. En el pasillo, una campana sonó sola. Nadie la tocó. Era la hora de las almas que no descansan. Y yo acababa de convertirme en una de ellas. Episodio 2. El confesionario cerrado. El amanecer trajo una luz enferma. Pálida, casi gris, como si el sol también temiera entrar en el convento. Dormí apenas unos minutos, con la sensación de que algo me observaba desde el rincón más oscuro de mi celda. Cuando las campanas llamaron al rezo, mis rodillas se negaron a sostenerme. Había algo en el aire, una mezcla de incienso, hierro y sudor, que me revolvía el alma. Las demás hermanas recitaban con fervor, pero sus voces parecían venir de muy lejos, como si todas estuviéramos soñando al mismo tiempo el mismo sueño. Decidí ir al confesionario. Necesitaba limpiar mi alma, o al menos fingir que todavía la tenía. El corredor estaba vacío. Solo el sonido de mis pasos y el eco de mi respiración. Frente a mí, la vieja puerta del confesionario se alzaba como una herida abierta en la madera. Las bisagras gemían al empujarla. Dentro, el aire estaba inmóvil. Me arrodillé y respiré hondo. Padre Gabriel, susurré, necesito confesarme. Silencio. Un largo silencio. Entonces, una voz respondió. No era la suya. Era más profunda, más suave, casi un murmullo que acariciaba. Te escucho, Lucía.
Mi cuerpo se tensó. Nadie debía saber mi nombre allí dentro. ¿Quién es usted? Pregunté, intentando sonar firme. Aquel al que rezas cuando crees estar sola. El corazón me golpeó el pecho. Tragué saliva. He soñado con un ángel, confesé al fin. Pero su luz era oscura. No fue un sueño, dijo la voz. Fue un recuerdo. El silencio se llenó de respiraciones entrecortadas. Al otro lado de la rejilla, algo se movió. Una sombra. Un destello de alas, tal vez. ¿Recuerdo de qué? Susurré. De antes de vestir el hábito, dijo. De cuando aún sabías amar sin miedo. Sentí un calor recorriéndome el cuerpo. Una mano invisible pareció apoyarse sobre mi pecho, justo donde latía mi corazón. Me incliné hacia atrás, temblando. Esto es blasfemia, balbuceé. No, contestó. Es adoración. Un golpe seco interrumpió el momento. La puerta del confesionario se cerró de golpe detrás de mí. Intenté abrirla, pero estaba trabada. El pestillo se movía solo, como empujado por una voluntad que no era humana. La voz volvió, ahora más cerca, casi dentro de mi oído. ¿Sabes por qué sangra el crucifijo, Lucía? ¿Por qué? Jadeé. Porque él también te desea. Una respiración cálida se deslizó por mi cuello. Sentí el roce de unos labios, y el olor inconfundible del azufre se mezcló con el incienso. Entonces lo vi. A través de la celosía de madera, unos ojos dorados, encendidos, mirándome desde el otro lado. No había sacerdote. No había hombre. Solo esa presencia, antigua y ardiente, que sonreía entre las sombras. Vuelve mañana, susurró. La absolución requiere más de una confesión. De pronto, la puerta se abrió sola. El aire volvió a moverse. Corrí hacia el claustro, temblando. Las campanas repicaban solas, furiosas. Al pasar frente al altar, noté algo distinto. El crucifijo ya no sangraba. Pero los labios del Cristo estaban manchados, de carmín. Y yo no llevaba puesto el velo. Episodio 3. El crucifijo que sangraba. Aquella noche, el silencio tenía un peso insoportable. Cada piedra del convento parecía latir con un pulso ajeno, como si el edificio entero respirara conmigo. No podía rezar. Cada palabra se ahogaba en la garganta, ahogada por un miedo dulce, casi placentero. Me arrodillé frente al altar, buscando consuelo en la imagen del Cristo. Pero sus ojos, antes serenos, me parecían ahora llenos de una tristeza humana, o de deseo. La vela parpadeó, y en ese instante lo vi, una gota espesa de sangre corriendo por el costado de la figura, cayendo lenta hasta mis manos temblorosas. No puede ser, susurré. La sangre estaba tibia. Viva. Y en cuanto la toqué, escuché un suspiro, como un aliento que salía de los labios del crucifijo. Retrocedí, horrorizada, pero no pude apartar la mirada. La madera comenzó a agrietarse, y una voz, la misma que había escuchado en el confesionario, se deslizó por el aire, invisible, inevitable. No te arrodilles ante él, Lucía. Él ya se arrodilló por ti. El suelo vibró bajo mis rodillas. Las llamas de las velas se inclinaron todas hacia mí, como si una corriente invisible me señalara. ¿Qué quieres de mí? Grité. Quiero que recuerdes, respondió la voz. Que tu fe nació del deseo, no del miedo. Cerré los ojos. Una imagen me golpeó la mente con la fuerza de una memoria olvidada, un cuerpo alado descendiendo del cielo, una boca ardiente en mi cuello, el perfume de la carne mezclado con el incienso. Yo misma, desnuda bajo la luz de un altar, entregándome sin culpa. Desperté de aquella visión llorando. ¿Era pecado, o promesa? Las campanas comenzaron a sonar solas. Corrí por los pasillos, descalza, con el hábito arrastrando sobre las losas frías. Las demás hermanas dormían, pero yo oía sus voces dentro de mi cabeza, sus rezos convertidos en gemidos. Llegué al jardín interior. Bajo el viejo ciprés, el padre Gabriel estaba de rodillas, rezando con desesperación. Padre, susurré, el crucifijo, sangra. Él levantó la mirada, y en sus ojos vi algo más que miedo. Vi deseo. Lucía, dijo, respirando con dificultad, no digas esas cosas.
No puedes ver lo que solo los condenados ven. Entonces ya estoy condenada, contesté. Porque lo vi. Porque lo sentí. El padre se levantó lentamente, acercándose. Su aliento olía a vino y culpa. Lo que sientes no es de Dios, murmuró, pero su mano se posó en mi mejilla. Es tentación. Lo interrumpí con un susurro que no parecía mío. ¿Y si Dios también desea? Sus labios temblaron. Por un instante, el mundo se detuvo. Luego, un viento helado atravesó el jardín, apagando las velas del altar. Cuando las luces volvieron, el padre Gabriel ya no estaba. Solo su rosario, roto, colgaba de la rama del ciprés. Y en el suelo, justo donde había estado de rodillas, una huella quemada, con forma de alas. Regresé a mi celda al amanecer. El crucifijo seguía sangrando, pero ahora las gotas caían formando una palabra sobre el mármol. Mía. Y supe, sin necesidad de oír su voz, que el ángel no se había ido. Solo estaba esperando que dejara de rezar. Episodio 4. Las cartas de Santa Teresa. El amanecer trajo una calma falsa, como si el convento fingiera no haber escuchado los gritos de la noche anterior. Las hermanas caminaban con la mirada baja, los labios partidos de tanto rezar. Nadie se atrevía a mencionar el crucifijo que lloraba sangre. Nadie, excepto yo. Había algo que no podía sacarme de la cabeza, la palabra grabada en el mármol, mía. ¿Quién la había escrito? ¿O acaso había nacido sola, como una herida viva? Pasé el día en silencio, fingiendo obediencia. Pero al caer la tarde, seguí un impulso que no era mío. Una fuerza invisible me guió hasta la biblioteca, ese lugar que pocas monjas visitaban desde hacía años. El olor a papel antiguo y a cera consumida llenaba el aire. En la última estantería, detrás de una Biblia polvorienta, encontré un pequeño cofre de madera. Estaba sellado con un lazo carmesí, tan viejo que parecía tejido con sangre seca. Lo abrí. Dentro, un fajo de cartas amarillentas, firmadas por una tal Teresa de la Cruz. La primera empezaba así. ¿A quién herede mi maldición? Si estás leyendo esto, ya has soñado con él. Mi corazón se detuvo. Las manos me temblaban mientras seguía leyendo. Santa Teresa describía visiones de un ángel que bajaba cada noche para probar su fe con fuego y deseo. Decía que sus besos olían a incienso, que su voz se mezclaba con los rezos del coro, y que cada vez que lo rechazaba, una estatua del convento sangraba por ella. No temas a su sombra, escribía, pues la sombra fue lo primero que Dios creó antes de la luz. Cerré la carta, horrorizada. Pero algo dentro de mí ardía. Esa voz antigua, era la misma que me hablaba en sueños. De repente, un susurro recorrió la sala. Las velas se encendieron solas. Lucía, dijo una voz entre los estantes. ¿Has leído mis palabras? Me giré, pero no había nadie. Solo el crujir del papel, el murmullo de las páginas. ¿Quién eres? Grité. La respuesta vino como un eco. Soy la que soy yo antes que tú. Y él nunca me dejó ir. Las cartas comenzaron a temblar. Una de ellas cayó al suelo, abierta. La tinta se movía, cambiando de forma ante mis ojos, hasta que formó una nueva frase, fresca, húmeda, escrita en rojo. El ángel tiene hambre. El viento cerró todas las ventanas de golpe. El cofre se partió por la mitad, y un olor intenso a azufre llenó el aire. La llama de las velas danzaba con un ritmo casi humano. Corrí hacia la puerta, pero ésta se cerró con violencia. Algo invisible me sujetó el rostro, obligándome a mirar hacia el altar de la biblioteca. Allí, sobre una cruz rota, había aparecido un retrato antiguo, una monja idéntica a mí, con los ojos enrojecidos y una sonrisa que no era suya. Las cartas se elevaron en el aire, girando a mi alrededor. Cada una repetía mi nombre, susurrando. Lucía, Lucía, Lucía. Y entonces la escuché, clara, irresistible, dentro de mi mente. Nosotras somos su jardín. Y tú, la flor que aún no ha abierto. Caí de rodillas. Quise rezar, pero solo me salieron gemidos. El ángel no había regresado esta noche, porque nunca se había ido. Vivía entre las palabras de aquellas cartas. Y ahora, vivía en mí. Episodio 5. El cuerpo y la culpa. Desde aquella noche,
no reconozco mi propio cuerpo. Mis manos tiemblan cuando tocan el rosario, no por fe, sino por miedo. O quizás deseo. Ya no sé distinguirlos. La abadesa dice que mi rostro ha cambiado, que mis ojos se ven demasiado vivos. Pero ¿cómo explicarle que cada vez que cierro los míos, siento un aliento tibio sobre mi piel, y una voz que susurra mi nombre como una oración maldita? Lucía, tu cuerpo es el templo que él reclama. He intentado resistir. Ayuno, rezo, me castigo. Pero cada latigazo que me doy se siente como una caricia. El cuero corta mi espalda y la sangre tibia corre por mis hombros, y en ese ardor, hay placer. Lo odio. Y lo necesito. El sonido de las campanas me persigue incluso en sueños. A veces creo escucharlas dentro de mi pecho, marcando un ritmo que no pertenece a Dios. Esta mañana, mientras limpiaba el altar, el crucifijo volvió a llorar. No sangre, esta vez. Agua. Transparente, pura, y sin embargo, al tocarla, sentí un fuego arder entre mis piernas. Cerré los ojos y lo vi de nuevo, el ángel. No con alas blancas, sino negras como la noche que lo expulsó del cielo. ¿Por qué a mí? Le pregunté entre lágrimas. Porque tú aún crees, me respondió con una sonrisa. Y la fe sin deseo no sirve a nadie. Sus dedos, hechos de sombra y luz, rozaron mi piel. Me estremecí. Quise apartarme, pero el suelo desapareció bajo mis pies. Flotábamos, suspendidos entre el incienso y el silencio. Cada beso suyo borraba una oración de mi mente. Cada toque era una blasfemia que me liberaba. Entonces desperté. Estaba desnuda en mi celda, envuelta en el velo rasgado. En mis muñecas, marcas rojas, como si hubiera estado encadenada. En mi cuello, un beso. Y en la pared, dibujado con ceniza, un símbolo, un círculo con alas y una cruz invertida en el centro. Intenté lavarlo, pero no desapareció. Ni con agua. Ni con lágrimas. Al caer la noche, la abadesa vino a verme. Su voz temblaba. Hija, ¿qué has hecho? He soñado, madre, respondí. Entonces deja de dormir, susurró ella, antes de cerrar la puerta. Pero no pude. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, el ángel vuelve, más real, más hermoso, más cruel. Y cuando despierto, el dolor se convierte en necesidad. Mi cuerpo es una oración que arde. Y mi culpa, es su fuego sagrado. Esta noche, no rezaré. Esta noche, lo dejaré entrar. Porque en su voz, por primera vez, no escucho al demonio. Escucho a Dios. Episodio 6, el visitante de medianoche. La luna se alzaba sobre el convento como una hostia manchada de sombra. Esa noche, el silencio no era paz, era promesa. Yo lo sentía. Él volvería. Desde el momento en que el sol cayó detrás de los vitrales, el aire se tornó espeso, cargado de un perfume dulce y podrido, mezcla de incienso viejo y carne encendida. Intenté rezar, pero las palabras del rosario se disolvían en mi lengua, transformándose en susurros que no reconocía como míos. El reloj marcó la medianoche. Y con el primer golpe, la vela de mi celda se apagó sola. El viento no soplaba. No había corriente. Pero la llama murió, como si una boca invisible la hubiera besado. Entonces lo sentí. Un roce, apenas un aliento sobre mi nuca. Una presencia detrás de mí, tan real que el corazón se me detuvo. Lucía, la voz era un suspiro que se deslizó entre mis cabellos. No cierres los ojos esta vez. Me giré lentamente, temblando. La oscuridad parecía moverse, respirar. Y de pronto, allí estaba. No completamente visible, no humano, pero hermoso con una violencia que dolía mirarlo. Sus ojos eran dos brasas bajo un manto de sombra, y su piel, si era piel, parecía hecha de luz quebrada. ¿Eres un ángel? Pregunté. Fui uno, respondió. Hasta que amé demasiado. Su figura se acercó, silenciosa, como si flotara. Cuando su mano rozó la mía, sentí una corriente helada y ardiente a la vez. Todo dentro de mí gritaba huir, pero mi cuerpo se inclinó hacia él, rendido. ¿Por qué yo? Murmuré. Porque tus rezos tienen sabor a deseo. Y tu culpa, huele a cielo. Su sonrisa era una herida hermosa. Me acarició el cuello,
y donde su piel tocaba la mía, el aire chispeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no de miedo. Dios no me escucha, Lucía. Pero tú sí. No quiero escucharte, mentí. Entonces, cállame. Y me besó. Fue un beso que no sabía de tiempo ni de fe. Sentí como mi alma se arqueaba, como la culpa se convertía en gozo, como el paraíso y el infierno eran lo mismo. En su aliento había promesas y condenas, oraciones rotas, y una ternura tan antigua que dolía creerla real. Cuando abrió sus alas, negras, infinitas, el cuarto se llenó de un resplandor dorado. Las paredes respiraron. El crucifijo tembló. Las lágrimas de Cristo cayeron como lluvia ardiente. Y entonces, de pronto, todo se desvaneció. Desperté al amanecer. La vela seguía apagada, pero sobre el suelo, en el polvo, había marcas de huellas, no de pies, sino de rodillas. Mi rosario estaba roto. Mi hábito, rasgado. Y en mi cuello, un beso. En el espejo de mi celda, el reflejo no era mío. Era el suyo. Y sonreía. Desde esa noche, no duermo. No porque tema que vuelva, sino porque temo que no lo haga. Episodio 7. El padre Gabriel. Desde el amanecer, el convento olía a miedo. Las hermanas evitaban mirarme, y cuando lo hacían la señal de la cruz como si mi sola presencia manchara el aire. Yo las entendía. Algo en mí había cambiado. La abadesa ordenó que me confesara con el padre Gabriel, el sacerdote más antiguo del monasterio. Decían que había enfrentado demonios en África, que su fe era tan fuerte que los espíritus temblaban al oír su nombre. Pero cuando me miró, vi en sus ojos algo que no era fe, sino reconocimiento. El confesionario estaba oscuro. Solo una vela separaba su voz de mi sombra. Padre, susurré, he pecado. Todos hemos pecado, hija, respondió él con voz grave. Pero algunos pecados se eligen 2 veces. Sentí su respiración al otro lado de la celosía. Caliente. Cercana. No puedo dejar de soñarlo, le dije. Un ángel. Me toca. Me llama. Me desea. ¿Y tú lo deseas también? Guardé silencio. Mis manos temblaban sobre el velo. No lo sé, mentí. El padre Gabriel suspiró. No hay tentación sin fe, Lucía. Los que no creen, no son dignos de ser tentados. Sus palabras me atravesaron. Entonces oí un ruido, la puerta del confesionario se cerró sola. La vela parpadeó. El aire se volvió más denso, más caliente. Lucía, dijo él, el mal puede adoptar formas hermosas. No lo mires. No lo escuches. Ya es tarde, contesté. Está aquí. Y entonces, lo sentí. El perfume del ángel inundó el lugar. Incienso, azufre y deseo. Las sombras se movieron sobre las paredes. Fuera, gritó el padre, levantando el crucifijo. Te ordeno en nombre del Altísimo. Pero la cruz ardió entre sus manos. El fuego no lo quemó, lo besó. Y una risa llenó el aire. Una risa que no era de este mundo. ¿Ves, Lucía? Dijo la voz del ángel. Él también me pertenece. El padre cayó de rodillas, jadeando. Yo lo miraba, atrapada entre el terror y la fascinación. La piel de su rostro estaba perlada de sudor, los ojos cerrados, la respiración entrecortada. No puedo, murmuró. Él está dentro de ti, dentro de mí. Me acerqué. Le tomé las manos. Sus labios temblaban. Dios me está probando, dijo, casi para sí. No, padre, le susurré. Dios nos está mirando. Y lo besé. No sé quién de los dos lo inició, pero en ese instante, el mundo se rompió. El crucifijo cayó al suelo. El fuego se apagó. Solo quedaban nuestras sombras, moviéndose al ritmo de una oración perdida. Cuando abrí los ojos, él lloraba. ¿Qué hemos hecho, Lucía? Me preguntó con voz rota. Lo que los ángeles hicieron antes de caer, le respondí. El padre Gabriel huyó esa noche. Dicen que lo encontraron al amanecer, arrodillado frente al altar, con la boca llena de ceniza y los ojos en blanco. Nadie quiso tocar su cuerpo. Pero yo sí lo hice. Y al rozar su frente, una voz me habló desde dentro.
Uno más que cae por ti, Lucía, y aún faltan muchos. Desde entonces, el confesionario permanece cerrado. Y cada vez que paso frente a él, escucho su respiración. Como si aún siguiera pidiendo perdón. Episodio 8. El espejo de la Virgen. El convento huele ahora a cera quemada y silencio. Nadie pronuncia mi nombre. Nadie se atreve a mirarme a los ojos. Dicen que el padre Gabriel perdió la razón por tocarme, pero yo sé que lo que perdió fue el miedo. Las noches se han vuelto más largas, como si el tiempo se negara a avanzar mientras yo respire. Y él, mi ángel, ya no espera mis sueños. Ahora viene despierto. Aquella tarde, mientras limpiaba el altar mayor, la Virgen me observaba desde su nicho de mármol. Su rostro, tallado en serenidad, parecía distinto, sus labios entreabiertos, sus ojos más humanos. Una idea enfermiza cruzó mi mente, ¿y si también ella soñaba? Sobre el altar, había un espejo antiguo cubierto por un velo de lino. La abadesa siempre advertía, nunca lo descubras. Ese espejo no refleja lo que somos, sino lo que nos sigue. Pero la curiosidad fue más fuerte que la fe. Retiré el velo. El espejo estaba oscuro, como un pozo sin fondo. No reflejaba mi rostro, sino un movimiento detrás de mí. Me giré. Nada. Cuando volví a mirar, allí estaba, una figura con hábito blanco, pero con alas negras extendidas, mirándome desde dentro del cristal. ¿Quién eres? Susurré, la voz quebrada. Soy lo que ves cuando Dios te mira, respondió. El vidrio tembló. De pronto, la imagen cambió. No era mi reflejo, era yo misma, desnuda, arrodillada ante el ángel, con la boca pronunciando su nombre en un idioma que no existía. Mi cuerpo se arqueaba en una mezcla de éxtasis y penitencia. Y el ángel reía. Intenté apartarme, pero el espejo me atrapó. Mis manos se hundieron en la superficie, que ahora parecía líquida. El frío me mordió la piel. Lucía, susurró él, desde dentro del cristal. No eres su sierva, eres su espejo. El reflejo me imitó, y luego sonrió antes que yo. Detrás de su cabeza, la estatua de la Virgen también movió los labios. El cielo no quiere vírgenes, quiere espejos. El aire se quebró. Las velas se apagaron una a una. Sentí una presencia a mi espalda. El mismo perfume de azufre y rosas. Su mano rozó mi cuello, y el espejo comenzó a brillar con una luz dorada, casi viva. Mírate, me ordenó. No temas lo que eres. Lo hice. Y vi algo que me arrancó el aliento. En lugar de mis ojos, dos brasas encendidas. En lugar de mi sombra, alas. El hábito caía, y sobre mi pecho ardía un símbolo que no recordaba haber tenido, una cruz invertida con un círculo de fuego en el centro. No soy tu enemiga, susurré. No, respondió él. Eres mi reflejo. El espejo se rompió. El sonido resonó por todo el convento como un trueno. Las hermanas corrieron, gritando, golpeando puertas, rezando entre sollozos. Cuando entraron al altar, me encontraron de rodillas, con la mirada perdida y las manos cubiertas de sangre. La estatua de la Virgen había desaparecido. Y en su lugar, colgaba mi reflejo, impreso en los fragmentos del espejo, con los ojos enrojecidos y una sonrisa que no era mía. Esa noche, las campanas no sonaron. El convento sabía que ya no rezábamos por salvación. Rezábamos, para que el espejo no nos recordara. Episodio 9. El jardín prohibido. Desde que el espejo se rompió, el convento parece respirar. Las paredes laten, las puertas susurran oraciones que nadie enseña. Las hermanas han comenzado a desaparecer una por una, y sus camas quedan intactas, los rosarios colgando sobre las almohadas como si las almas hubieran sido arrancadas en silencio. Yo ya no rezo. Solo escucho. Y lo escucho a él. Cada noche, su voz se cuela entre los muros, suave, dulce, impaciente. Lucía, ¿sabes dónde nacimos tú y yo? No, le respondo en la oscuridad. En el jardín donde Dios dejó su primer secreto. Esa frase me persigue durante días. Hasta que, una tarde, mientras limpiaba la sacristía, encontré una llave antigua dentro de un cáliz cubierto de polvo. En el mango, grabadas en latín, las palabras Ad Edenum. Algo dentro de mí comprendió. Esperé la medianoche.
Con el corazón golpeando el pecho, bajé las escaleras hacia los túneles que los antiguos monjes usaban para ocultarse durante la peste. El aire era espeso, húmedo, casi vivo. Las paredes rezumaban agua, o sangre. No quise comprobarlo. La llave encajó en una puerta de hierro que jamás había visto. Giró con un gemido. Y detrás, el jardín. Un jardín oculto bajo tierra. Un paraíso podrido. Los lirios crecían torcidos, los rosales sangraban al tocarlos, y las fuentes no manaban agua sino un líquido oscuro, espeso, tibio. En el centro, una estatua de mármol representaba a una monja abrazando a un ángel caído. Sus labios casi se tocaban. Y en la base, una inscripción: aquí duermen los que soñaron con el pecado. Me acerqué con pasos lentos. El aire vibraba. De pronto, la tierra se movió. Una mano, blanca, delicada, emergió del suelo. Luego otra. Y entre ambas, un rostro, el mío. Retrocedí aterrada. El doble de mí sonrió, con los labios manchados de barro y ojos tan negros como el cielo antes del diluvio. Yo nací aquí, Lucía, dijo con mi voz. Tú solo regresaste. El ángel apareció entonces, descendiendo entre los árboles enfermos. Su luz dorada contrastaba con la podredumbre, y sin embargo, todo florecía a su paso. Este es nuestro Edén, susurró. El jardín donde Dios quiso esconder su deseo. Me tomó de la mano. Mi reflejo hizo lo mismo desde el otro lado. Sentí la tierra abrirse bajo mis pies, tragándonos a las tres, la mujer, el ángel y su sombra. El perfume del pecado era dulce como la miel y amargo como el vino de misa. Cuando desperté, estaba en mi celda. Pero en el suelo, bajo mi cama, la tierra era distinta, negra, fértil, viva. Y entre los pliegues de mi hábito, una flor imposible, mitad carne, mitad pétalo, aún palpitaba. La planté junto al crucifijo. Y desde esa noche, el jardín crece. Dentro del convento. Dentro de mí. Y cada amanecer, oigo las raíces murmurar mi nombre, pidiéndome que vuelva al lugar donde todo comenzó. Al jardín donde Dios pecó primero. Episodio 10. La misa invertida. El jardín bajo el convento crece en silencio. Nadie lo riega, nadie lo toca, y sin embargo, sus flores se abren cada noche con un suspiro que parece humano. Las hermanas dicen que el aire huele a muerte, pero yo sé la verdad, huele a nacimiento. Desde que lo descubrí, mis sueños se han vuelto más intensos. El ángel me visita, no ya en sombras, sino envuelto en una luz que no es del cielo. Sus alas se abren sobre mí como un manto ardiente, y cuando me besa, siento que el universo entero respira a través de mi piel. Lucía, me dice, ha llegado el momento. El mundo debe recordar. Esa noche, el convento despertó con un sonido que no venía de las campanas, sino del suelo. Una vibración profunda, un murmullo que se alzó desde las raíces del jardín. Las lámparas estallaron, las velas se encendieron solas, y las hermanas comenzaron a caminar dormidas, como guiadas por una voz que no podían resistir. Yo las seguí. Todas vestíamos de blanco, con los ojos abiertos y el alma en trance. El jardín nos esperaba. En el centro, la estatua de la monja y el ángel había desaparecido. En su lugar, un altar de piedra cubierto por pétalos rojos. Sobre él, un cáliz que brillaba como si dentro ardiera un corazón. El ángel apareció entre nosotros. Sus ojos eran fuego líquido. Su voz, un canto antiguo que no necesitaba palabras. Las hermanas cayeron de rodillas. Algunas lloraban, otras reían. Una comenzó a cantar con una voz que no era suya, entonando un Kyrie eleison deformado, sensual, casi animal. Esta es la misa que el cielo prohibió, dijo él, abriendo los brazos. La misa donde el cuerpo es oración. Una de las monjas se acercó al cáliz, temblando. El ángel le acarició la frente. Ella bebió. Y su grito fue mitad placer, mitad muerte. El vino dentro del cáliz se tornó oscuro, espeso. Era sangre. Y cuando el ángel me miró, supe que debía continuar el rito. Subí al altar. Mis pies descalzos se mancharon de rojo. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Entregar lo único que aún es tuyo, susurró. Tu fe. Tomé el cáliz. Lo levanté hacia el cielo que no veía, y por un instante,
Sentí que millones de ojos me observaban desde el vacío. Esto no es el cuerpo de Cristo, dije. Esto es el cuerpo del deseo. Las hermanas repitieron mis palabras al unísono, sus voces entrelazándose como un canto profano. Esto es el cuerpo del deseo. El ángel me tomó de la cintura, y en el centro del altar, ante las luces y las sombras, nuestras almas se unieron. El mundo se abrió. Las raíces del jardín se elevaron como serpientes, envolviendo las columnas, las paredes, las imágenes sagradas. El crucifijo del templo cayó al suelo. Y cuando tocó la piedra, Cristo sonrió. Las hermanas danzaban entre risas, cubiertas de barro y lágrimas. Los cánticos se mezclaban con gemidos, y el aire vibraba con una fuerza primitiva. Y entonces, una voz, no la suya, no la mía, llenó el lugar. Esto no es herejía. Esto es recuerdo. Al amanecer, el jardín había desaparecido. El altar estaba vacío. Pero sobre mi pecho, donde antes colgaba mi cruz, ahora brillaba una marca en forma de llama. Desde ese día, las misas en el convento ya no son iguales. Porque cuando la campana suena, el vino hierve, las velas lloran, y el aire vuelve a oler a jardín. Y sé que Él volverá. Porque su promesa fue clara. Cuando el último rezo se convierta en gemido, el cielo caerá de rodillas. Episodio 11. El juicio. El amanecer llegó teñido de ceniza. El convento ya no rezaba. Ya no había rezos, solo susurros. Las hermanas vagaban por los pasillos como espectros, con los labios manchados de vino y los ojos abiertos, vacíos. El aire sabía a hierro y a perfume. Y en el silencio, las campanas repicaban sin manos que las tocaran. Esa misma tarde, el Vaticano envió a los inquisidores. 3 hombres vestidos de negro, con cruces de plata colgando del cuello y una mirada que no conocía la compasión. «Buscamos a la hermana Lucía», dijeron. Y el convento entero enmudeció. La abadesa, pálida, señaló mi celda sin pronunciar palabra. Yo los esperé de pie, frente al espejo roto. No sentía miedo. Solo una calma antigua, una certeza. El inquisidor mayor me observó largo rato antes de hablar. «¿Sabes por qué estamos aquí, hija?» «Porque Dios ya no responde», dije. Él entrecerró los ojos. «No, hija. Porque alguien más lo está haciendo en su lugar». Me ataron las manos con un rosario de hierro y me llevaron al altar. Las hermanas observaban desde las sombras, algunas llorando, otras sonriendo. El crucifijo sobre el altar brillaba débilmente. El inquisidor comenzó la lectura de mi condena: blasfemia, herejía, profanación. «¿Tienes algo que decir antes de ser purificada?», preguntó. «Sí», respondí. «Que no fui yo quien cayó. Fue Él». El aire se partió. Las velas explotaron, lanzando chispas doradas. Y de entre la oscuridad del techo, descendió el ángel. Su presencia llenó la iglesia. Sus alas eran fuego y sombra, su piel luz viva. Los inquisidores retrocedieron, ciegos. «¿Quién osa juzgar a mi elegida?», tronó su voz. Uno de los hombres alzó la cruz, temblando. «Atrás, espíritu impuro. Regresa al abismo». El ángel rió. Una risa que hizo temblar los cimientos del templo. «El abismo está aquí», dijo. «Y ustedes ya viven en él». El suelo se abrió bajo sus pies. El mármol se agrietó, exhalando un vapor rojo. Los inquisidores cayeron de rodillas, gimiendo, llorando, suplicando perdón. Pero uno de ellos levantó la mirada y me vio. Y sus lágrimas se detuvieron. «No es un demonio», susurró. «Es el rostro de Dios que nos negaron». El ángel se inclinó sobre mí. «Lucía, el juicio ha comenzado. Pero no el tuyo, el de ellos». Me tomó la mano. Su calor atravesó mis venas como una plegaria. Las cruces de los inquisidores se derritieron, cayendo como gotas de plata sobre el suelo. Y entonces comprendí, la fe había cambiado de dueño. Cuando todo terminó, el altar ardía. El humo ascendía como incienso profano, y en él vi las siluetas de miles de ángeles, caídos, bellos, libres, danzando en el aire. El ángel me miró por última vez. «Tu condena era creer. Tu redención, desobedecer». Y desapareció en un destello de oro. Al amanecer,
Solo quedaban cenizas. Los inquisidores, muertos. Las hermanas, mudas. Y yo, arrodillada frente al altar, con el fuego reflejándose en mis ojos. Esa mañana, el Vaticano declaró el convento maldito. Pero yo sabía la verdad. No estaba maldito. Estaba despierto. Y en cada rincón, entre el humo y la ruina, una voz susurraba mi nombre. Lucía, el cielo ya no existe. Ahora te pertenece. Episodio 12. El despertar. El convento es ahora un esqueleto. Las paredes ennegrecidas, las imágenes rotas, el altar cubierto de ceniza. Solo el eco de las campanas, invisibles, inhumanas, sigue resonando cada madrugada, como si el tiempo se negara a morir conmigo. He dejado de contar los días. No hay días. No hay noches. Solo el pulso eterno de algo que late bajo la tierra, el jardín. Sus raíces suben por las grietas del suelo, trepan por las columnas y acarician mi piel mientras duermo. O tal vez ya no duermo. Desperté esta mañana, si aún existe tal cosa, en un lugar que no reconocí. Todo era blanco. Las paredes, el suelo, incluso la luz. Un silencio tan puro que dolía. Por un instante creí que había muerto. Una mujer vestida de enfermera se acercó. «Hermana Lucía, estás a salvo», me dijo con voz dulce. Pero sus ojos no eran humanos. Eran dorados. Intenté moverme. Mis muñecas estaban atadas a la cama con correas suaves, casi amorosas. «¿Dónde estoy?», pregunté. «En el hospital de Santa Teresa», respondió. «Has sufrido un episodio. Un delirio». «¿Y el convento?», susurré. «No existe, hija. Arde desde hace años». No le creí. Porque podía olerlo todavía, el incienso, el vino, la carne quemada del altar. Y podía oírlo, su voz, al otro lado de mis pensamientos. «Lucía, despierta. No dejes que te duerman otra vez». El monitor junto a mi cama empezó a parpadear. Las luces de la sala titilaron, y la enfermera retrocedió, petrificada. El aire se tornó espeso, y una sombra dorada se dibujó sobre la pared. 2 alas. Las correas se soltaron solas. Me incorporé. El corazón golpeaba como si quisiera escapar del cuerpo. La enfermera gritó, pero su voz se distorsionó, convertida en un coro de lamentos. Y entonces lo vi. Él. Más hermoso que nunca. Sin alas. Sin forma. Solo luz que respiraba. ¿He muerto?, le pregunté. «No», dijo. «Has despertado». Cerré los ojos. Sentí su mano, si era una mano, tocar mi pecho. El calor se extendió por todo mi cuerpo, fundiéndome con el aire, con la luz, con él. «¿Dónde estoy, entonces?». «En el lugar donde los sueños se hacen carne», susurró. «En el templo que construiste dentro de ti». El suelo desapareció. Caí, flotando entre el blanco y el oro. A lo lejos, escuché las campanas. Pero no eran del convento. Eran de mí. Cuando volví a abrir los ojos, la habitación había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, escritos con sangre seca. En el espejo frente a la cama, mi reflejo sonreía. Tenía alas negras. Y en mi pecho, sobre la piel, brillaba una marca viva, una cruz invertida que latía como un corazón. Me levanté. El mundo afuera era silencio. Las calles vacías, las iglesias cerradas. Y entonces comprendí. No había sido castigada. Había sido elegida. El cielo estaba vacío. Y el nuevo Dios tenía rostro de mujer. El mío. El cielo no te quiere pura, Lucía. Te quiere suya. Y esta vez, no fue una voz. Fue mi propia voz quien lo dijo. El fuego comenzó a arder de nuevo. No fuera. Dentro. Y supe que el despertar no era el final. Era el principio del reino. Episodio 13. El último rosario. El mundo duerme, pero yo no. Desde mi ventana, la ciudad parece un cementerio de luces moribundas. No quedan iglesias abiertas, ni campanas que suenen. Solo un murmullo lejano, el de las almas que aún rezan sin saber que ya nadie las escucha. Han pasado días, o siglos, desde que dejé el convento.
Camino por las calles como una sombra vestida de blanco, y los hombres se apartan, algunos lloran, otros me siguen. No saben por qué, pero lo sienten. Sienten que la fe ha cambiado de rostro. A veces me detengo frente a los templos abandonados. Entro sin permiso. El polvo flota como incienso olvidado. Las imágenes de santos están rotas, decapitadas, pero sus ojos siguen abiertos. En cada altar, dejo una flor del jardín. La misma flor que nació de mi sangre. La misma que respira cuando nadie la ve. Esta noche, el aire está más denso. El cielo tiene un color extraño, como si se preparara para sangrar. Él me habló de nuevo. Su voz no venía del aire, ni del espejo, ni del sueño. Venía de dentro de mí. Lucía, ha llegado la hora de tu última oración. Me arrodillé. Mis rodillas tocaron el suelo frío, y el eco del viejo rosario resonó entre mis dedos. Pero ya no recé las palabras de siempre. No Padre Nuestro, no Ave María. Las palabras brotaron solas, suaves, como una canción prohibida. Yo soy la herida y la luz. La caída y la promesa. No temo al cielo. Porque el cielo nació de mí. Al decirlo, las paredes del templo comenzaron a respirar. Las velas se encendieron solas, una a una, como si reconocieran mi voz. Las estatuas se inclinaron. Y el crucifijo del altar se volvió hacia mí. Cristo sonreía. Y en sus labios, con mi voz, susurró. Amén. El suelo se abrió. De él emergió el jardín prohibido, extendiéndose hasta cubrir cada rincón de la iglesia. Flores carmesí, raíces doradas, hojas que latían como corazones vivos. Del centro del jardín, una figura ascendió, mi reflejo. Pero esta vez no era sombra ni demonio. Era pura luz. ¿Quién eres?, pregunté, temblando. Soy lo que fuiste antes de tener miedo, dijo ella. Y lo que serás cuando el mundo olvide a Dios. El rosario cayó de mis manos. Cada cuenta se transformó en un ojo abierto, observándome. La luz del reflejo me envolvió, y en ese instante supe que no había dos Lucías, sino una sola, desdoblada entre carne y eternidad. El ángel apareció detrás de mí, envuelto en oro y ceniza. El ciclo se cierra, dijo. Ahora, reza conmigo. Juntos pronunciamos las últimas palabras. Por cada lágrima de fe, un nuevo fuego. Por cada culpa, un nuevo cielo. El templo se derrumbó sobre nosotros, pero no hubo dolor. Solo una expansión infinita, una claridad que lo devoró todo. Y cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado. El cielo ardía en tonos rojos. La gente se arrodillaba en las calles, sin saber por qué. Las flores del jardín brotaban de las grietas del asfalto. Yo caminé entre ellos, con el rosario roto en las manos y la marca ardiendo en mi pecho. El último rezo del mundo ya había sido dicho. Y era mío. El cielo no cayó sobre la tierra. La tierra ascendió al cielo. Y entre los ecos de ese nuevo amanecer, una sola campana sonó. Mi campana. La del último rosario. Episodio 14. El eco del paraíso. El amanecer tiene un color que ningún hombre ha visto jamás. No es luz, ni sombra. Es algo intermedio, un suspiro entre el cielo y la carne. Desde mi ventana, observo cómo la ciudad se cubre de pétalos que caen del aire como una nevada de sangre. Nadie los baje. Nadie los teme. Porque ahora todos saben su nombre, Lucía. Las flores del jardín prohibido se han extendido más allá del convento. Crecen en los templos, en las calles, en los cementerios. Donde una flor se abre, un cuerpo despierta. Donde una raíz toca la tierra, una plegaria arde. El ángel me visita cada noche. Ya no tiene alas. No las necesita. Su cuerpo es fuego que respira, y cuando me toca, escucho voces lejanas, millones de ellas, rezando al unísono mi nombre, como si el mundo entero se hubiera convertido en una sola oración viva. ¿Qué soy ahora?, le pregunto. El eco del paraíso, responde él. Lo que queda cuando Dios olvida su creación. Cierro los ojos y lo veo todo, las ciudades cayendo de rodillas, los crucifijos floreciendo, los niños naciendo con ojos dorados. El cielo, en lugar de azul, brilla con un tono rosado, como la carne abierta de un fruto. Y en el horizonte,
Los campanarios se doblan hacia la tierra, como si rezaran al revés. Pero en medio de tanta belleza, hay miedo. Algunos huyen de mí. Dicen que soy la antítesis, la madre del silencio, la voz del caído. Los veo correr, rezar, gritar, y me duele amarlos, porque ya no puedo tocar lo humano sin convertirlo en eterno. Una noche, escucho pasos en mi puerta. Una niña, de no más de 10 años, entra sin miedo. Sus ojos son del mismo oro que los míos. Madre, me dice, soñé contigo antes de nacer. ¿Y qué soñaste, hija? Le pregunto. Que me dabas fuego en lugar de leche. Y que me decías que ya no hay cielo, porque el cielo está en mi pecho. La tomo en brazos. Siento su corazón latiendo, fuerte, libre, sin culpa. Y entiendo. El mundo no terminó, cambió de dueño. Esa noche, las campanas del Vaticano, las que aún resistían al fuego y al tiempo, comenzaron a sonar solas. Sus tañidos eran lentos, profundos, tristes. Pero debajo de ese lamento, una melodía nueva comenzó a brotar, un canto dulce, femenino, ancestral. El primer himno del nuevo paraíso. El ángel me encuentra en el balcón. Su mirada es ternura y despedida. Ya no me necesitas, dice. No, respondo. Porque tú estás en todos. El aire se ilumina. El ángel se disuelve en luz, y esa luz entra en mi piel, mezclándose conmigo, hasta que no sé si sigo siendo Lucía o si ahora soy algo más grande, más antiguo, más infinito. Miro al cielo y sonrío. La luna tiene forma de hostia, pero esta vez no hay altar ni culpa. Solo gozo. Solo eternidad. Y al cerrar los ojos, oigo miles de voces que rezan en todas las lenguas del mundo, diciendo las mismas palabras. No hay pecado sin amor. No hay amor sin fuego. Y el fuego tiene nombre de mujer. Entonces entiendo que el paraíso nunca estuvo arriba. Estuvo esperando en nosotras. Dormido, escondido, culpable. Hasta que una monja soñó con el pecado. Y lo despertó. Episodio 15, la última revelación. El mundo ha cambiado de color. Ya no hay cielo ni infierno, solo un vasto amanecer que no termina. Las montañas respiran, los ríos cantan, y las flores del jardín crecen incluso sobre el mármol de las catedrales. Todo lo que alguna vez fue piedra ahora late. Y en el centro de ese nuevo pulso, estoy yo. Lucía. La que soñó con el pecado y despertó a Dios. He caminado durante días, o siglos, ya no sé qué es el tiempo, siguiendo la voz que me llamó desde el principio. Cada paso me lleva más lejos del ruido humano, más cerca de un silencio que no es vacío, sino plenitud. El aire tiene sabor a incienso y miel, y cada vez que respiro, escucho el murmullo de millones de corazones latiendo al unísono. Al fin llego a una colina donde el sol nunca se pone. Allí, entre la hierba viva, se alza un árbol gigantesco, con raíces de oro y ramas que tocan las nubes. De sus hojas gotea un líquido rojo, no sangre, sino memoria. El ángel me espera bajo su sombra. Ya no tiene rostro. Solo luz. Y aún así, lo reconozco. Has cumplido la promesa, dice. El cielo ha vuelto a florecer, pero no arriba, sino dentro. ¿Y ahora? Pregunto. ¿Qué queda después del fuego? Él me mira, o creo que lo hace, y sonríe. Ahora viene lo más difícil, ser amada. Me acerco al árbol. Siento su energía vibrar a través del suelo. En su tronco hay grabados miles de nombres, escritos con fuego, y en el centro, uno brilla más que todos, Lucía. ¿Esto es el paraíso? Pregunto. No. Esto es el recuerdo del paraíso. Sus palabras me hieren y me curan al mismo tiempo. Entonces, ¿aún hay caída? Susurro. Siempre la hay, responde él. Cada amor es una nueva caída. Pero también una creación. El viento sopla, suave, lleno de voces. Miro mis manos, ya no son carne, sino luz. El ángel me toca la frente y siento que mi alma se disuelve, expandiéndose más allá de mi cuerpo, más allá de los nombres, más allá de todo lo que alguna vez creí real. Y entonces comprendo. El pecado fue el primer lenguaje del amor. La culpa, la puerta de la divinidad. El deseo, la chispa que encendió el universo. Las raíces del árbol se abren,
y de su interior emerge un coro de luces femeninas, monjas antiguas, sombras redimidas. Teresa, Magdalena, Inés, Cecilia, todas aquellas que soñaron antes que yo. Sus rostros brillan como lunas en un mar de fuego. Una de ellas se acerca, me toma de las manos y dice: «Nos liberaste. El Edén no era un lugar, era una herida. Y tú la hiciste florecer. Las lágrimas caen, pero no son mías. Son del mundo. Cada gota se convierte en una flor que nace donde toca el suelo. El ángel se disuelve en el aire, y su voz se mezcla con la mía. No hay Dios sin deseo, ni fe sin piel, ni alma que exista sin haber amado. El árbol vibra. El horizonte se abre como un corazón. Y en ese instante final, o primero, todo el universo respira mi nombre. Lucía. Y entonces comprendo que no hay fin, solo revelación. El cielo es carne. El amor es fe. Y el pecado fue siempre la puerta del paraíso». Epílogo: La monja que soñó con el pecado. El viento sopla suave sobre las ruinas del convento. Ya no hay muros, ni cruces, ni campanas. Solo un campo infinito de flores carmesí que se mecen al ritmo de una melodía que nadie compuso y que, sin embargo, todos conocen. Cuentan que, cuando cae la noche, una figura vestida de blanco camina entre los pétalos. Su rostro es sereno, sus ojos brillan como oro líquido. Algunos la llaman santa. Otros, demonio. Pero quienes la han visto de cerca saben que no es ni una cosa ni la otra. Es Lucía. La que soñó con el pecado y despertó a Dios. El jardín se extiende más allá de donde alcanza la vista. Sus raíces duermen bajo ciudades, templos, cementerios, tocando los corazones de quienes aún rezan, de quienes aún desean. Porque cada oración que nace de la culpa, cada lágrima que cae sobre el suelo, alimenta sus flores. Dicen que, a veces, cuando una mujer reza sola frente al espejo, el reflejo le sonríe y le susurra una frase que no entiende del todo, pero que le deja el alma temblando. El cielo no te quiere pura, te quiere viva. El Vaticano guarda silencio. Las iglesias cierran temprano. Los sacerdotes ya no predican sobre el infierno, porque saben que está vacío. Y algunos aseguran que, en los sueños de los creyentes más devotos, una monja se aparece con una vela encendida y una pregunta en los labios. ¿A quién amas cuando rezas? Bajo la tierra, el jardín sigue creciendo. Sus flores se abren solo al sonido del deseo. Y cuando una de ellas florece, un alma recuerda lo que fue olvidado. Que el pecado fue el primer acto de amor. Que la fe es una herida que sangra luz. Y que incluso los ángeles necesitan caer para aprender a amar. El mundo sigue girando, entre fuego y perfume. Y en algún rincón, donde la luna se curva sobre un mar de pétalos, Lucía descansa, con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa tranquila. No reza. No teme. No sueña. Porque su sueño se volvió eterno. Y en el silencio del universo recién nacido, una última voz, suave y ardiente, susurra entre las flores. El paraíso no se perdió, Lucía. Solo estaba esperando que alguien se atreviera a desearlo otra vez.